Grabar. Listo. Bueno, Pau, ¿cómo van esas vacaciones? Todo bien, estaba descansando y el lunes arranqué a estudiar de vuelta para el final de Anato, que lo doy, creo que lo voy a dar el 10 de febrero, sí. Y nada, costó arrancar, costó sentarse más que nada, pero después me senté y me di cuenta que todos los apuntes, todos los temas son cosas que ya vi, entonces como que me quedé más tranquila y nada, voy de a poco, avanzo de a poquito. Sí, la primera semana va a ser bastante, vas a ver que va a ser muy lenta, pero ya la segunda semana seguro que agarras ritmo. Sí, Contanos, decime. contanos quién es Pau, quién es Paula. Bueno, Paula. Paula es una chica de 22 años que estudia medicina, que trabaja a la mañana y que le costó mucho llegar a donde está ahora. Mucho esfuerzo, pero fue todo más psicológico, más mío de la cabeza. De Siempre mi cabeza está entre yo puedo o no puedo. Entonces, por eso me costó mucho, digo que me costó mucho. ¿Y, Eh, y cómo fue la primera parte, digamos, la parte del CBC? También yo- fue un... sí, yo arranqué CBC en 2016, o sea, imagínate. Arranqué CBC y yo venía con la cabeza en el colegio secundario, viste, que no estudiabas mucho. Bueno, ahí aprobé las tres materias más fáciles, se podrían decir, que es IPC, Sociedad y Estado y Matemática. Ujú. Y después me quedaba biofísica, química y biología. ¿Y qué pasa? Yo las recursé, pero no es que las recursé porque había estudiado un montonazo y me había reforzado y me fue mal. No, yo simplemente no había estudiado lo suficiente, como que todavía no había hecho el clic de la facultad. Y bueno, el año siguiente me puse a estudiar con mi tía, que mi tía es ingeniera y ella no trabaja porque está con los chicos, y ella como que me Una, ayudó a una yo pregunta. tener ese ritmo. Sí, Una pregunta, Pau. Vos decís que tu ritmo de estudio del secundario era muy distinto al ritmo de estudio que empezaste a implementar en el CBC. completamente. Sí, otra Bien. cosa. ¿Y cuándo te diste cuenta que ya le empezaste a agarrar el ritmo de estudio? O sea, ¿era tiempo, era método, eh, era Tiempo. tranquilidad mental? Tiempo, era más tiempo, vos necesitabas más Era tiempo. tiempo. Era yo sentada en la silla, practicando, 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 haciendo mucho choice, y me di cuenta que le había agarrado la mano cuando probé los finales de Bien. biofísica, química y biología. Sí. ¿Y vos terminaste el CBC a mitad de año o a fin de año? Yo terminé el CBC a fin de año, tardé 2 años en hacerlo. Bien, o sea que terminaste a fin de año y al año siguiente ya empezaste, digamos, empezaste el primer año de FEMED. Claro, también, Bien, otro, me morí después. entonces vos de remarle en el CBC, cuando empezaste como ingresante, eh, ¿cuándo notaste que era bastante distinta la cantidad o el volumen de contenido? Yo creo La que fue primera, la segunda semana de cursada, bien, porque arranqué la primera semana re motivada. Me acuerdo que en anatomía los jefes de cátedra te decían, miren que esto no es el CBC, miren que todo lo que no estudiaron para esta clase tienen que estudiarla para la siguiente. Y ahí, la segunda semana, cuando vi todo lo que era y todo lo que sabía el resto y yo no sabía, ahí fue cuando la empecé a pasar mal. Sí. bueno, una de las cosas que se dice poco es que el primer mes es el que tiene mayor índice de abandono la carrera, el primer Sí. mes. O sea, las primeras 2, 3 semanas como que deja mucha gente, porque el impacto se siente en la segunda semana. Y vos, cuando empezaste primer año, en el verano no estudiaste algo, no agarraste libros, ¿cómo fue eso? ¿O fuiste el primer día y... El verano previo a arrancar en FMED, yo estaba re manija y a todos los que conocía, que habían terminado primer año, les pedía, les preguntaba, díganme qué puedo arrancar a estudiar, qué puedo hacer.
Y todo Y el todos te mundo me dice, decían que te tomes no hagas vacaciones. nada. Sí. Sí, me dijeron, no, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada. Y yo tipo, pero por favor, quiero ir viéndome por lo menos. Y me dice, no, después, como que le agarras la mano. Y no, Ujú. no le agarré la mano nada. Bueno, Pau, ¿sabes lo que pasa con esto que vos decís que es re importante esto que me decís? Porque todos te dicen, no, tomate vacaciones, no, relájate, si total vas a morir en el año y vas a querer tomarte vacaciones. Pero la realidad es que no todos venimos con la misma base ni con el mismo método, entonces no es igual para todos. Es verdad que hay mucha gente que le agarra la mano rápido, pero esos son el 10%. Claro. El otro 40% que le agarra la mano son los recursantes y el otro 50% es el común de todos que no le agarra la mano hasta que ya rindió mal locomotor y empieza a entender algo en esplagnología. Pero lo que vos decís es algo que pasa mucho y que lamentablemente las personas no se acuerdan cómo padecieron las 3 primeras semanas de inicio de clases. Pero bueno, ahora lo estamos charlando, así es que no digo con esto que se tienen que poner a estudiar todos en enero y febrero, lo que digo es que pueden estar avanzando y que no es para todos igual. Mucha gente ya con la materia cursada como que lo ve en retrospectiva y no se acuerda lo que fueron esas 2, 3 primeras semanas. Y la verdad que no hay un ingresante, no existe un ingresante que las 2 primeras 3 semanas agarre el ritmo. Lo agarrará en esplagno o en locomotor, o sea, por más que haya aprobado locomotor, eh, no es que lo aprobó holgadamente, agarrás el ritmo de estudio más adelante y mientras previamente hagas un proceso de método de estudio, de masticar la materia, saber más o menos qué es locomotor, mientras más antes lo hagas, mejor. Pero bueno, volviendo entonces a esta época, cuando ingresaste entonces, en la segunda semana vos ya viste que iba a ser difícil, pero cuando vos ingresaste, primero empezaste con histología y después con anatomía. Espera, lo que pasa es que cuando yo ingresé a FMED, yo cursaba 2 veces a la semana, cursaba martes y jueves, y yo a su vez, miércoles y viernes y los sábados, entrenaba hockey. Y a su vez Ajá. trabajaba todas las mañanas, ¿me Ah, ok, entendés? ok, ok, ok. Entonces, también era eso, yo tampoco tenía como el tiempo para dedicarle siendo ingresante. Ujú. También fue eso. Y yo arranqué la primera semana con anato y creo que la segunda arrancaba histo y embrio en Tuvo cátedra que haber, 2. tuvo que haber sido al revés. Siempre arrancaba histo antes y anato después. Este año fue el primer año, después de creo que 10 años, que arrancaron a la par, pero siempre arrancaba antes de Semana Santa histo y después de Semana Santa anatomía. Ahí está, ahí está. Arranqué primero con embrio, me acuerdo. Y después arranqué la semana siguiente con anato. Y la primera clase fue hermosa, yo estaba re contenta. Pero bueno, ya después la segunda, viste, vos tenías que arrancar, tenías que ir con los temas sabidos. Y a mí lo que me mataba era que sentía que todo el mundo sabía mucho más que yo, pero un montonazo. Y eso me mataba, como que me bajoneaba un montón. Mm. ¿Y te pasaba de que a eso lo asignabas a que estabas estudiando poco tiempo, estabas estudiando mal o porque no llegabas a estudiar? Que estaba estudiando poco tiempo. Ujú. O sea, no es que cuando tus compañeros respondían las cosas, vos sabías la respuesta, solo que ellos la respondían primero. No, no, yo ni siquiera sabía lo que estaban hablando a Ah, ok, veces. ok, Con ok, él. ok, ok. Y a veces me pasaba que con Anato yo me intentaba poner a estudiar sola y no, ¿viste cuando no entendés? Por más que yo tenía el libro ahí, no sé, no podía, no lo entendía, me costaba un montón, un montonazo. Seguiste, bueno, y en cuanto a las cátedras, ¿vos en qué cátedra cursaste la primera vez? La primera vez, igual que este año, el año pasado, que es Anato, cátedra 1 y Histo y Embrio, cátedra 2. Bien, las 2 veces fue 2 y 1. Sí, elegí lo Ah, qué mismo. bueno. Bien, entonces elegiste lo mismo. Ujú. Y si tuvieses que recomendar las cátedras, ¿volverías a elegir las mismas? Sí, Histo y Embrio de una, elijo cátedra 2, que para mí fue la mejor. Y presencialmente también, la verdad son todos un amor. Y Cátedra 1 presencial también.
El problema fui yo, no fue la cátedra, tipo, no voy a echar culpa porque fui yo, pero cátedra uno siempre a mí me tocó un ayudante que era un amor, siempre el ayudante que estaba por recibir te decía, primer año fue el año más difícil para mí, y el chico se estaba por recibir, entonces vos te quedás como, ¿de verdad me Mm. estás diciendo? Te explican todo 1000 veces, la verdad que sí, yo súper recomiendo las cátedras que tuve. Aún no se sabe si va a ser Este o si año. se va a arrancar con locomotor presencial o no. Pero en el modo online no te quedaste tan conforme como presencial en Cátedra 1 entonces. Yo que fui recursante, no me costó, porque yo ya sabía que podían llegar a tomar y que no. Pero los que fueron ingresantes en Cátedra 1, el 2020 la pasaron mal, muchos. Ujú. Porque, por lo menos en locomotor, no había mucho contenido. El examen no, como que no tomaron cosas que estaban subidas en las preguntas semanales, ¿viste? También quizás porque esto pasó como justo en ese momento, entonces la cátedra también como que en Splasno ya empezó a tener otra metodología y Neuro igual. Claro, sí. Pero yo creo que el ingresante no le gustó Cátedra 1, para nada. Bien. Y entonces me dijiste que te costó primero la primera vez, la segunda, como decís recién, ya más o menos le encontraste la mano. ¿Cómo te organizabas el día a día en 2020? ¿Cómo te organizaste? Mira, yo me levantaba a las 7 de la mañana, yo a las 9:30 arranco a trabajar. Entonces, ponele, me levantaba a las 7:20, ya a las 8, que ya estaba desayunada, arrancaba a estudiar. Y metía una horita, sí, una horita y media, hasta las 9:30. De 8 a 9:30 metía una horita. Bien. Después me ponía a trabajar toda la mañana, al mediodía cortaba, comía, dormía la siesta, porque si no duermo no arranco. Y a eso de las 2:30, 3 de la tarde, ya arrancaba a estudiar de vuelta. Y, y ahí arrancaba a ponerle hasta las 5 o 6. Entre el medio hacía algunos recreos, viste, de 10 minutos, 5. No, 5 no, 10, 15. Y cuando tenía energía, después de cenar, también metía una hora. Eh, y ya en noviembre no tenía más energía, pero bueno, O sea, hasta septiembre iba así, ponele. o sea que en total, digamos, ¿cuántas horas por día estudiabas? 5, sí. Cinco como mucho, o sea, cinco ya era un día de estudio. Bien. Sí. Em, Perfecto. ¿Y sentías que te jugaba en contra hacer esos espacios tan grandes entre horarios de estudio o que estaba bien? Sí, pero porque yo me habían dicho, que después cuando me pregunte lo de los consejos te lo voy a decir, me habían dicho que mínimo había que estudiar 8 horas al día. Estuviste chusmeando los videos Sí, entonces. me vi todas las entrevistas para estar preparada. Tenés toda la entrevista preparada. Ahora no voy a hacer ninguna de esas preguntas. Igual no la tengo preparada, pero quería No. saber, ¿viste? La duda. Está bien, está Sí. bien. Me habían dicho que mínimo había que estudiar 8 horas por día. Entonces imagínate, a mí se me metió esa idea en la cabeza y yo no tengo esas horas al día porque trabajo. Y no puedo dejar de trabajar por más de que trabaje pocas horas. Entonces nada, asumí que el tiempo que tenía era ese. Dije, bueno, yo tengo por día 5 horas. Voy a dar lo mejor que pueda esas 5 horas. Si sale Ujú. bien, bien, y si no, no. Y cuando entendí eso, empecé a estar mucho más tranquila mentalmente. Como que bajé los cambios. Porque la verdad que yo a la noche no funciono para estudiar. Hay un montón de gente que puede, yo no puedo. Entonces, nada, para el locomotor me di cuenta que el tiempo que tenía era ese y lo aprovechaba al máximo. Y nada. ¿Y cómo era tu día de estudio? O sea, ¿cómo te sentabas? ¿Qué es lo que hacías? Estudié distinto para los tres módulos. Para locomotor me servía mucho. Mi computadora se puede hacer tablet y tengo un lápiz. Entonces, yo sobre las diapositivas del curso de Anato, ponele, como estaba estudiando locomotor, primero veía tu clase
y anotaba y después trataba de, sobre la pantalla sería, ir anotando todo lo que yo recordaba. Un Eh, paréntesis, Pau, perdón, ¿eh? ¿En qué momento yo entré en tu radar de anatomía? Antes de arrancar Locomotor, fue como en marzo, Ah, ok, al principio, digamos. al principio, sí, al principio de todo. Que Bien. esto no es porque vos me hayas pagado, pero vos me ayudaste a poder sobrevivir. Después te pago, Pau, después te pago. Sí, tema aparte. Entonces, para Locomotor me servía un montón eso. Ir escribiendo sobre la computadora, que sería como una pizarra, ¿viste? Sí, sí. Ir escribiendo, dibujando, borrar, dibujar de vuelta. O sea, dibujar, Bien, digo, yo tenía el bien. hueso, Yo, yo entonces hacía te, yo te entiendo porque yo sé lo que hacías, pero anda un poquito más despacio. Lo que vos hacías entonces era ver las clases del curso que yo daba, después en el PDF, sobre la clase, digamos, en PDF que di, vos escribías. claro, sí, escribía. ¿Mm? O usabas otro atlas o otras cosas, o en página en blanco. ¿Cómo, No, cómo? en Locomotor era, yo te veía tu video, escribía sobre un papel, sobre un cuaderno o una hoja en Perfecto. blanco. Bien, en papel. Cuando ya tenía esas dos cosas, a la hora de empezar a estudiar sería, lo que hacía era agarrar mi computadora y usarla como pizarrón, y ir yo Bien, hablando para ver qué me acordaba y qué no. bien. ¿Te daba el tiempo para hacer todo eso? Al principio sí, porque eran menos temas, y ya para Splagno no me daba el tiempo, porque viste No, que no, pero estamos en locomotor todavía. Locomotor sí, me dio tiempo, sí, sí, Bien, sí. bien. Entonces, vos, ¿en qué momento sentías que fijabas? ¿Cuando estabas explicando o te hacías resúmenes, mini resúmenes? ¿Cómo era eso? En Locomotor cuando yo lo estaba explicando, cuando lo hablaba al aire, sería. Sí. Ahí yo sentía que lo sabía y estaba segura. Y si se te olvidaba algo, ¿buscabas el libro, buscabas el video, buscabas tus notas? Las notas, sí. O me Bien. pasaba que capaz no entendía bien algo y volvía a ver el video 10 veces porque yo estaba segura que vos lo habías explicado bien. Yo me había dado cuenta de eso, que si algo yo no lo entendía, no era un tema del video, sino que era un tema mío. Entonces veía el video 10 veces y así se me quedaba en la cabeza. Ujú. ¿Y en algún momento consultabas los libros, algún libro? Con el Atlas siempre, siempre estaba con Bien. el Atlas al lado, ¿Qué me compré atlas, qué atlas el, usabas? el Prometheus. Bien. Y ese no te servía en PDF. Preferiste tenerlo en papel. Ese sí, me lo compré en papel en 2019 cuando había arrancado primero Ah, año. listo, lo tenías de antes. Bien, bien. Me lo Y, recomendaron ahí y me lo compré. y me decías de que lo que te preguntaba era si consultabas en algún momento el texto, algún texto. Sí, el Pro me, me gustaba y si no el Moore también lo tenía que consultar porque ahí estaba la parte de clínica, ¿viste? Ujú. Que Cátedra 1 tiene un poco de clínica. Pero igual le daban más que nada a los videos tuyos. Sí. Bien. Después terminaste el locomotor, rendiste el locomotor, te fue bien. Ujú, sí. ¿Qué sentiste que fue el cambio con Splagno? ¿La cantidad? Sí, la cantidad. Era mucho más. Y algo más se había pasado. Creo que era el tiempo. Creo que había un poco menos de tiempo que para También Locomotor. tenías que rendir parciales de Cátedra 2. No, porque Cátedra 2 rendimos todo junto en octubre. Ujú. Después de Pero, Splagno. pero estaba estudiando igual, o sea, era mechar Splagno y ir estudiando Historiembrio. Bien. Lo que pasa es que yo Historiembrio la había estudiado durante todo el verano de Ujú. 2020, porque Ok. mi plan era darla libre. Bien. Al final no la di libre porque no me animé. Entonces tenía, es como que estaba estudiada, no estaba tan, no sé, sin estudiar. Están en bolas, decilo, Pau. Bolas, claro. Bueno, entonces rendiste Splagno, que fue un Splagno dolor, fue. me Ay, acuerdo. no, cuando probé Splagno yo no lo podía creer. Daba los gritos. No, eso fue tremendo. Y Eh, después rendiste Histo y Embrio. sí, Ah, Historiembrio que fue. una pregunta antes de pasar a Neuronato.
¿En Splunk no hiciste algún cambio? En el Splunk no volví a implementar los cuadros sinópticos. Ujú, Yo hacía cuadros sinópticos en el CDC, y en el colegio secundario, y me re gustaba hacerlos. Pero para locomotor no lo quise hacer porque quería implementar algo nuevo. ujú. Y en Splunk, no sé, creo que me di cuenta que no estaba, se hacía lo de estar en la pantalla, viste, hablando. Entonces arranqué con los cuadros sinópticos y, y eso me re sirvió, porque tenía el cuadro sinóptico entero de irrigación del páncreas, irrigación del estómago, vejiga, todo así, tipo, tenía todo en cuadros Siempre en y eso, papel. ¿qué? Siempre los Sí, cuadritos en papel, bien. Po- intenté usar la compu, pero me costó mucho, no pude. Bien. Y en cuanto a las cosas que usabas, ¿no? Aparte del Atlas, del Prometheus, que es un buen Atlas, que creo que siempre suele ser más barato el Prometheus que el Nether, y no es que sea mejor el Nether. Para mí, el Prometheus, para mí es mejor. Pero bueno. Para mí está Eh, yo lo hago con entonces, Prometeo. sí. Por otra parte, tenías entonces tus esquemas a mano. ¿Nunca implementaste lo del Notion o lo del Anki? ¿Nunca lo tomaste como Anki, una... apenas lo explicaste, creo que fue en mayo, me encantó mal. El tema es que lo empecé a usar, tengo un montón de, ¿cómo se llama? De las flashcards hechas. El tema es que todavía no le agarré la mano al tiempo que yo invierto haciendo las tarjetas, ¿me entendés? Como que Ujú, yo sentía que estaba invirtiendo mucho tiempo en eso, por ujú, más de que después sirve, pero como que todavía no le agarré la mano a eso. ujú, Y después con Notion, bueno, me ujú. encanta. El tema es que como yo trabajo toda la mañana con la computadora, yo cuando después cambiaba y estudiaba con papel, no tenía la vista tan Entiendo, cargada, por decir. claro. Y con Notion es como que estaba toda la tarde ahí tipeando y no sabes, la vista me quedaba toda agotada, no podía más. Bien. Por Entonces eso, fue mejor siempre en tu caso el papel. sí, sí. Me Bien. encantaría poder hacer una computadora porque sé que es mucho más organizado. Y a mí me hace falta a veces estar más organizada con los apuntes y todo, pero todavía no pude. Y cuando regularizaste anatomía, o sea, ¿regularizaste primero histo o anato? Histo. Regularicé primero esto. Bien. Regularizaste histo. Después rendiste neuro, regularizaste Seguro anato. me fue No, pero después cuando rendimos el recuperatorio. sí, sí, Rendimos el recu de neuro, que fue después de rendir histo. sí. Bien. Entonces, terminaste con todo el año regular. Sí. Mirando en retrospectiva, ¿qué cosas hubieses hecho antes y qué cosas no hubieses hecho? En el 2020 me decís. O sea, yo te lo vuelvo a plantear. Nosotros llegamos a fin de año bastante tensos, o sea, fue una situación Sí. bastante jugándonos la vida en Recu, pero en su momento terminamos todo y listo, ya está, los dos materias regulares. Si tuvieses que mirar hacia atrás y decir, acá me equivoqué, esto tenía que haberlo hecho de otra forma, eh, porque no está, o sea, vos empezaste bien el año. En Splagno por ahí te costó un poco más, pero aprobaste los parciales de histo y embrio, no colgaste las materias, pero al Sí. fin de año hubo con el tema de neuro, pero pensando no solamente al fin de año, sino en retrospectiva hacia atrás, ¿qué errores quizás no hubieses cometido? Eh, a mí me juega mucho en contra el pensar que no llego, no llego, no llego. Entonces, si pudiera volver al 2020, tipo apenas arrancaba, Ujú, tipo, me diría a mí misma escúchame, tranquila, vos llegá, perdón, vas a llegar. Así que todos los días hace un poquito, porque había veces que yo pensando en que no llegaba, me bajoneaba. Entonces dejaba de estudiar. No sé, ponele, dos ok. días dejaba de estudiar. Entonces yo me diría eso, me diría que yo dando todo de mí, las pocas horas que puedo, sí, las pocas horas que tengo en el día, como que todo va a estar bien, me diría eso. Quizás Y después, quizás no me expliqué bien, pero, o sea, eso sería como un consejo que vos te darías a ti misma, pero yo te digo algo concretamente que vos algo concreto. considerás que hayas hecho mal o que lo hayas hecho medianamente, no tan bien.
Sí, Em, quizás no la lo verdad, tenés algo. A ver cómo sí, sería eso. me cuesta mucho, igual todavía me cuesta Ujú. organizarme bien, decir, bueno, hoy estudio tal y tal materia, o tales y tales temas. Y no sé, termino estudiando una sola de esas materias, y, y nada, me cuesta un montón. Tipo, Ok, poder o sea, decir, hoy estudio tal cosa y hacerlo, hacer lo que bien, digo, eso bien. me cuesta. O sea que vos haces una planificación diaria, semanal o del parcial completo, digamos. No, diaria, que me lo Bien. enseñaste vos también. Bien, entonces vos te haces una planificación diaria y sentís que no cumplís ese plan que te diagramás. Sí. Bien, ¿y lo conversaste con alguien eso, con algún compañero que vos sabés que sí se diagrama y sí llega? Em, no, porque me parece que la mayoría está igual que yo, que le pasa lo mismo. Ok. O algo, ¿Y algo que cómo, y pasa. cómo, y cómo pensás que podría solucionarse eso? Mm, Primero estamos claros que no es un problema tuyo, ya vos mismo no, te das cuenta que todos están igual, pero ojo pero que hay gente, conozco gente que dice, hoy estudio esto, y lo estudia. bueno, por Y eso esa gente hasta que no terminarlo, hasta no terminarlo no para, ¿me entendés? Y es Ah, ok, como, ok, ok. wow, ¿cómo tenés esa autoridad sobre vos mismo? Es increíble. Ok, pero no es que hacen una buena planificación, sino que no paran hasta que lo terminan, que no es tu caso porque vos tenías el tiempo limitado, digamos. Claro, y a mí me jugaba en contra capaz a veces el cansancio, ¿viste? Después de estar todo el día acá para allá. No, sí, obvio, obvio. Ya del hecho de tener que ir a comprar al Coto, el supermercado, ya eso te cansa. Y hay gente que Sí, no hace eso, sino no. son cosas que van sumando. Bueno, volviendo entonces a la planificación. ¿Probaste diferentes formas o pensás que Sí, no te diste el tiempo? sí, probé. Primero había arrancado con la planificación mensual, ¿viste? Todo el Sí, mes. Me di bien. cuenta que eso no me sirve para Muy nada. bien, muy bien. A nadie le Horrible. sirve eso, a nadie le No. sirve. Y después había arrancado a planificar, tipo decir, bueno, el lunes estudio anato, el martes se embrió, el miércoles esto. Porque tampoco me servía, porque capaz yo me levantaba ese día y no tenía ganas de estudiar embrio. Tenía ganas de estudiar anato. ¿Y qué? Ujú, Porque un cronograma me dice, no, tampoco. Entonces después arranqué a estudiar lo que quiero estudiar todos los días. Si un día me ujú. levantaba y quería estudiar esto, agarraba esto. Y después implementé lo que vos nos dijiste en un video que está subido en YouTube, de técnicas de estudio, que es el ciclo. Ujú, pensarlo en ciclos de estudio. Y con el ciclo me cambió la vida, porque me di cuenta como que eh, no era como un problema mío, sino que es un problema general que todos tienen, y que está bueno elegir temas, ¿entendés? Ujú, Tipo elegir de anato un tema, de estudiante capaz otro tema, y bueno, primero leer, anotar o subrayar, después fijarlo, y que la clave de todo es repasar lo que estudiaste. Eso ujú. es. ¿Alcanzabas a repasar o no alcanzabas a repasar? Sí, había días que sí, había otros días que, como te digo, estaba cansada y no alcanzaba, pero al día siguiente, antes de arrancar todo el ciclo, repasaba lo del día anterior. Ujú. Rápido. Siempre uno tiene que tener en cuenta que cuando uno se hace una planificación o un cronograma son herramientas para vos. No es que vos te tenés que tipo ser esclavo de ese cronograma. Me parece muy bueno eso que dijiste de que si un día te levantabas con ganas de hacer una cosa, la hacías, porque el cronograma y las planificaciones son para llegar a un objetivo. Ese objetivo es un objetivo determinado, pero es un cronograma y una planificación para que te ayude a acordarte de las cosas que tenés que hacer, no para hacerte esclava del cronograma. O sea, si vos te sentís mal porque planificaste algo a la mañana y no lograste terminarlo, no deberías sentirte mal porque algo hiciste de esa planificación. Lo que tendrías que sentir es, logré, no sé, el 50% del plan que me hice en la mañana, mañana seguiré haciendo el otro 50% y enfocarse en que lograste ese 50%. No sé si me Claro. estoy explicando. Pero quizás podemos seguir charlando eso lo de la planificación en otro momento, pero hay varias estrategias como para lograr elegir bien los temas, porque a veces uno de los errores que uno tiene
es elegir temas muy grandes. O a veces uno elige 4 temas y llegas con uno, pero no es error de tu plan, sino que el error fue haber elegido tantos temas. Claro. Pero bueno, eso es algo que se va aceitando con el tiempo. Bueno, y qué, ahora volvemos igual sobre ese tema. ¿Qué libros recomendarías si tuvieses que recomendar? Porque todo ingresante quiere saber de dónde leer. ¿A Nato específicamente? Sí. A ver, antes de avanzar. Entonces vos lo que hacías era, veías los videos del curso, después tomabas notas, hacías explicaciones, siempre fuiste una persona más de papel. Intentamos con Notion y Anki, pero por tu situación no era una buena opción el Notion, porque era mucho, mucho digital, y el Anki faltaba tiempo como para invertir y implementarlo, digamos. Ujú. Eso lo implementaste en Locomotor, un poco menos en Splagno. No me quedó claro qué fue lo que cambiaste en Splagno. En el plan no fue los cuadros conceptuales. Ah, perfecto. Empezaste con los cuadros conceptuales y si tuvieses que mirar en retrospectiva, quizás te enfocarías en mejorar la planificación Sí, de total. organización de ese día. Bien. Bueno, y una de las cosas que siempre está bueno tener en claro, Pau, es que el sistema de estudio siempre es mejorable. Siempre vas a tener algo para mejorar. Así es que en este caso, vos no sé si te diste cuenta, pero me dijiste un montón de cosas que ya tenés incorporadas y detectaste la planificación como un tema a mejorar. O sea, no es que estás perdida, o sea, tenés un montón de variables y dentro de todas esas variables ya tenés un montón de herramientas y dentro de, o sea, descartar el Anki porque no te da el tiempo, o saber que el Notion no te sirve porque a tu laburo te complica el tema que sea digital, esas son avances. O sea, el descartar cosas también es avanzar. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué libros recomendarías para Histo Embrio y para Anato? Siempre pensando en tus cátedras, ¿no? De Anato, ahora recomiendo el Pro, el MUR, para mi cátedra, cátedra 1. Después de Isto, el ROS, de cabecera, es lo más. Lo amo, el ROS. Y de Embrio, voy a ser sincera, Embrio yo estudié del curso de Gloria, de Gema, Ujú, y ujú, estudié los CTOs de Gloria. Y complementaba con el HIB. ujú. Todas las ayudantes van a arrancar a decir que el HIB no sirve. Es mentira, el HIB es lo más y los CTO de Gloria tienen todo. Todo. Eh, y de biología y genética estudié los apuntes del CTO también. Sí. Bien. Y ya pasando a otra parte, ¿no? Ahora sí lo que vos pensabas, creo, en un momento de decirme, ¿cuál fue el peor consejo que te dieron? Pero siendo, como tuviste esta experiencia con el CBC, ¿cuál fue el peor consejo que vos viste en el CBC que sentiste que no te favoreció? Si es que te acordás de algún mal consejo en el CBC. Que había que terminarlo en un año, sí o sí. Ok, ¿eso te lo aconsejaron o te lo dijeron? No, perdón, eso me lo dijeron, no fue un consejo. Pero fue algo horrible, me acuerdo. A ver, consejo, el CBC. A ver, ¿por qué pensás que eso fue algo horrible? Porque sentiste que era como algo que tenía que ser así, digamos. Porque te condiciona, es como que decís, ah, listo, yo no terminé el CBC en un año, me va a ir mal. O, ¿sabes por qué me habían dicho lo de un año en CBC? Porque te dicen un año de CBC, 6 años de carrera y después tenían que entrar a la residencia. Entonces me había metido la idea en la cabeza de que si me atrasaba un año más en el CBC no iba a poder ingresar a la residencia o iba a entrar vieja a la residencia, me habían dicho. Entonces, vos imagínate, vos recién arrancás el CBC y te empiezan a hablar de la residencia y vos no tenés ni idea de lo que es. Nada. Como que No, eso fue horrible. ¿y eso lo tuviste en una charla con tus amigos? ¿En qué situación? ¿En qué? Gente que había conocido en el CBC. Ok. Yo estaba justo por recursar biofísica y ahí metían este comentario de, ay, mirá que si tardás más de un año en hacer el CBC, Re bla, bla, bla. simpático. Claro. Me gustaría conocer a ese chico de vuelta. Quiero ver cuánto tardó el primer año, claro. ¿Qué hace medicina él? Sí, nunca más lo vi. Era el CBC de medicina. Lo vi esa vez,
era como yo tenía un grupo y él era amigo de uno de mi grupo. Qué loco, Eh, ¿no? Porque es verdad, a veces, yo, así como a vos te quedó ese comentario de Comentar. ese chico, que a él fue un comentario que ni se debe acordar de que lo hizo. No. Hay comentarios que marcan. Yo me acuerdo muchos momentos en mi vida que han hecho comentarios y que te quedan en la cabeza. Sí, Es lo siguen. increíble, pero eso pasa. Pero bueno, uno Mm, tiene que empezar a filtrar ese tipo de comentarios. Porque si uno no se da cuenta, porque ahora vos te estás acordando y te das cuenta de lo importante que fue ese comentario, pero él no es importante para vos y tampoco vos sos importante para él. Entonces, ¿por qué trascendió? Entonces uno empieza a filtrar los comentarios que uno escucha. Pero eso que vos te pasó, me pasó a mí y nos pasa a todos. Y darse mm. cuenta de que la gente comenta y habla, y a veces sin saber, y te jode, te marca, te hace, te, te sugestione, digamos, a cómo te tomas las cosas. Sí, totalmente. ¿Y cuál fue el peor consejo que te dieron cuando empezaste la carrera? Ese que te digo, de que mínimo había que estudiar 8 horas. Ujú, Ese fue un consejo. Tipo, yo le había planteado al que me dijo esto, le dije, che, mirá, me pasa esto, no entiendo las cosas. Eh, y también le planteé que los días que yo podría estudiar estaba entrenando para hockey. ujú. Y me dice, ay, no, pero mínimo tenés que estudiar 8 horas. Y fue, ¿para qué me dijo eso? ¿Quién tiene 8 horas para estudiar hoy en día? Ay, Dios. Pero Pau, ¿vos dejaste hockey por el año No, Covitaro y este año raro o dejaste hockey porque yo dijiste dejé no? hockey el año pasado, perdón, en 2019, Ujú, porque ya no tenía más ganas de hacerlo. Era ujú, como que ya yo había hecho muchos años hockey y viste cuando sentís que cumpliste un ciclo. ujú, Y además que era medio complicado también hacer tipo hockey y trabajo y medicina. Eso sí que era ujú, complicado. Entonces ahí tuve que decidir y fue como, ya está, yo ya disfruté, sé lo que es el deporte, lo revaloro, me hizo re bien en mi vida, pero como que quería pasar a otra cosa. ujú. Y igual por haber dejado hockey, ¿qué pasa? Mi cuerpo estaba entrenado para hacer un deporte fuerte. Entonces me empezaron a agarrar dolores de cabeza, de espalda. Y entonces arranqué ahora en 2020, había arrancado a hacer pilates. Esto lo digo por el deporte, ¿viste? Para que Sí, sí. sepan que es importante. Había arrancado a hacer pilates, que tampoco era lo suficientemente bueno para mí, porque yo estaba acostumbrada a algo más fuerte. Y después arranqué a entrenar con un entrenador y eso también me hizo re bien. Cambiar, ¿viste? Cambiar de ambiente para hacer ejercicio, te despeja la mente, es lo mejor. Sí, eso es Bien. clave. Deporte. Y, sí, y te ayuda a manejar el estrés también de una forma diferente. Sí, porque volvés completamente relajado o muerto, no sentís las piernas, pero sí. Cambiar el aire es clave. Y me di cuenta que también es muy importante darse el tiempo de hacer algo que te guste. Por ejemplo, ver películas, ver una serie, que es igual de importante darte ese tiempo que el tiempo que estudias. No es que tenés que estudiar un montonazo y poquitito tiempo para vos. No, tiene que ser equilibrado, porque es como que el cuerpo te lo devuelve después. Es tipo, che, me tenés acá hace 5 horas, dame algo a cambio, tipo, no sé. Bueno, eso que decís, dame algo a cambio, también es bueno saber que tu cuerpo responde a los estímulos, a los premios, esto que yo suelo decir, que hay que premiarse después de una sesión de estudio, porque tu cuerpo Mm, sabe que después de esa sesión de estudio viene un premio. Sea claro. una serie, o sea dormir la siesta, o comprarse algo, qué sé yo. Cualquier premio es válido. ¿Y cuál sería entonces el peor consejo? Me dijiste lo de las 8 horas. ¿Y cuál sería el mejor consejo y este año 2020? O sea, eso fue cuando ingresaste. Que fue ¿quién El te dio peor ese consejo consejo de las 8? No, no, ¿quién te dio ese? No me digas el nombre puntual, pero me lo dio ¿en qué un entorno, digamos? compañero mío del colegio con el que yo hice, con quien yo hice el CBC de medicina. Ya lo remandaste al frente. No, no importa, si me ve que le mando un beso. Él
entró a primer año de medicina, metió todas las materias bien, y él ya estaba en segundo año cuando yo le pregunté esto de primer año, ¿me entendés? Claro, Por eso claro. le pregunté a él, como él estaba avanzado, dije, bueno, me va a dar un consejo acorde, pero no. Igual fíjate que no es un buen consejo, no solamente porque sean 8 horas, sino porque él asigna al tiempo la eficacia de ese tiempo. Vos sabés ahora que no es estudiar mucho, sino que es estudiar bien. Y Exacto. que no tiene sentido estudiar 10 horas por día si estudias mal. Y él le asignó, o sea, no es que él te dijo, estudia de esta forma o de tal forma, o mira que yo probé esto, no, te dijo, tenés que estudiar 8 horas. O sea, Claro, así para que que te des una. cuenta que él no dio, no hizo ese clic todavía. Mm. Bueno, y en este 2020, ¿cuál fue el peor consejo que te dieron? ¿El peor? Sí. ¿2020? Eh, es que este 2020 cambió porque conocí una chica que se está por recibir en medicina y me dijo que esa chica trabajó toda la carrera y me dio todos buenos consejos, ¿me entendés? Entonces, en realidad este 2020 fue muy bueno. No sé si me dieron malos consejos. Estoy pensando. Em, Ay, no sé, Lío. No, si no te Mm, sale está bien. Y un No, es buen... que este año fue muy bueno. Bueno, Pasado, bueno. y el mejor consejo que te dieron para para el El mejor 2020. consejo que se puede, que aunque recurse 10 veces se puede, y que... Ah, lo que me dijeron que me quedó grabado en la cabeza fue que el que es particularmente sobre la uva, el que se recibe en la uva no es el más inteligente, sino el que más persiste. Ujú. Eh, y es con esto también de recursar, ¿viste? Que, no sé, hay gente que conozco que recursó, no sé, 3 veces anatomía. Y va y la da de vuelta y capaz la tercera es la vencida o la cuarta. Lo importante es eso, hacer algo que te guste y darle para adelante y no bajonearse. Y yo creo que el mejor consejo fue ese, que se puede. Que me lo dijo esta chica que se está por recibir, que tardó creo que 10 años en terminar la carrera y ella hacía las mismas cosas que yo hago hoy en día y que ella me haya dicho que ella pudo con todo lo que hacía, yo tipo fue como, listo, se puede, conozco a alguien que pudo, puedo. Sí, fue eso, él se puede. Y este año yo también me di cuenta que se podía. Por eso 2020 fue, salvo toda la pandemia y eso, fue un año muy bueno. Mm. Mm. Bueno, primero que tenés razón, que se puede. Y segundo que eso que vos decís o que le escuchaste a alguien de que el que persiste es el que se recibe y no el más inteligente, a veces nosotros asignamos mucha importancia a la inteligencia y, Claro, y no siempre nos damos cuenta que la inteligencia nos suma. Primero hay que entender que son varios tipos de inteligencia. obvio. Eh, por, ej- o sea, yo, por ejemplo, admiro la inteligencia emocional que tiene mi esposa, ¿no? O sea, yo no conozco a alguien, una persona que no la conozca a mi esposa y la ame. Y no es porque ella quiera ser simpática, sino porque cae bien, o sea, tiene una forma de tratar con las personas que hace que todos quieran y me odien a mí y digan, ¿cómo estás con Liborio? No sé qué. Pero bueno, eso es secundario. Pero, por ejemplo, hay inteligencias y inteligencias. Y una de las cosas que uno no se da cuenta es que a veces vos que ahora estás trabajando, en definitiva, cuando vos te recibís, no te querés poner a trabajar con el más inteligente. Elegís a tu entorno laboral a partir del tipo de personas que son, no del tipo de 10 o el pibe que aprobó todo. O sea, hay valores y circunstancias que no trascienden la facultad, que quedan en la facultad y que vos te das cuenta que el tipo que sacó todo 10 en medalla de oro, a veces está rodeado de él y su sombra, y la realidad es esa, no hay mucho ámbito como para desarrollar otras actitudes. Entonces es bastante ambiguo eso de inteligencia y que el que se recibe es más inteligente, primero que no es así, segundo que es verdad lo que vos decís de que el que persiste se recibe, pero por una cosa que tenemos todos, digamos, que es cuando vos te pones un objetivo y vas tras ese objetivo, como vos decís, se puede, siempre se puede. Mm. Pero bueno, esto parece, yo creo que lo voy a cortar, eso era para decirte a vos solamente.
Eh, bueno, entonces volviendo a la tercera pregunta. ¿Qué es el éxito para Pau? El éxito. Para mí el éxito, yo voy a ser exitosa cuando esté trabajando en algo que me guste, que va a ser medicina, o espero, no sabemos. ¿Cuándo te diste cuenta que era medicina lo que querías? Em, un, Fue así, terminé el CBC y cuando terminé el CBC yo estaba en crisis existencial de si iba a arrancar medicina o no, por lo que me había Ujú. costado hacer el CBC. Y le pedí a mi papá, que es médico, si me podía llevar a ver una operación. Es cirujano además. Y me dijo que sí, que obvio. Y ese día fui mentalizada en ver cómo me sentía yo con el ambiente, más allá de lo que él estaba haciendo. Y desde que entré para cambiarme, ¿viste? Para ponerme el ambo, el gorrito, el coso de los pies, desde ese momento, ¿viste? Cuando quedás fascinado y fue como, yo quiero estar acá. Y entré al quirófano, obviamente estaba a 2 metros porque mi papá tenía miedo que yo toque algo, no sé. Y yo creo que ese día fue fundamental, porque me fijé cómo me sentía yo y cómo era la gente, por más de que yo siempre estuve alrededor de médicos. eh, Todos como que se enteraron que iba a arrancar medicina y encima me daban consejos. Me decían que antes de la residencia que no deje de ir a fiestas por un parcial, que vaya igual, que no me importe nada, que después en la residencia no tenías tiempo, que la vida seguía, me decían, que si me quería tomar un año sabático, que no pasaba nada, todas cosas así. Y bueno, ese día me acuerdo que me encantó, ¿viste? El AMBO, de estar ahí, en la acción, mi papá operando, me encantó, estuvo muy bueno. Y bueno, después arranqué medicina y cada vez, viste, que iba viendo temas de anato, de histo, de embrio, es como que está todo buenísimo. Es difícil antes de que agarren la mano, pero cuando le agarras la mano y podés integrar todo, la cabeza es como que me encantaba. Y yo te mandaba audios, ¿te acordás que te decía que Sí. estaba viendo embrio y en embrio ponele, veía cómo se desarrollaba el estómago y era todo lo que habíamos visto en Esplagno, porque vos, para explicarnos eso, vos habías explicado todo cómo se desarrollaba, para que lo podamos entender. Y me encantó, ¿viste? Poder integrar las cosas. Fue hermoso. Y fue como que me di cuenta que, por más de que sea difícil, de que cueste, como que estaba en el camino correcto. Mm. O sea que vos te diste cuenta de que querías estudiar medicina después del CBC, cuando Sí, entraste al quirófano. ¿Y sí. antes cómo elegiste medicina? Y antes yo en el secundario, vos podías elegir especialidades, se decía. Yo Orientaciones, digamos. orientaciones. Yo había elegido naturales. Y ahí, viste, tenía biología, donde en biología ya había visto la primera parte del CBC, había visto química, biofísica, y era como que mi papá también era médico, y fue como, viste, a los 17 años no sabés bien qué querés hacer. Y fue como, bueno, me tiro por medicina. Y no es que me tiraba por medicina y yo no sabía lo que era un fosfolípido, ¿me entendés? O la Sí, tabla, claro, la algo, tabla. algo tenías. Entonces como tenía medio una base. Y creo que fue por eso, era como que me fue lo más familiar meterme en medicina. Y cuando, Porque, sí, decime. cuando cursaste anato, tu viejo no te decía nada. Mi papá, lo que pasa es que yo ya no vivía con él. Ok. Eh, entonces cada vez que él me preguntaba, o sea, para él que yo estudie medicina es como que un sueño hecho realidad, ¿me entiendes? Eh, y él me preguntaba, y yo creo que le mentía a veces. Decía, sí, me está yendo re bien, entiendo todo. Y a veces iba, pero porque yo tampoco sabía cómo estudiar, ¿me entendés? Primer año fue como que ni siquiera sabía cómo afrontar las cosas. Y Fue, pusieron muchas expectativas los conocidos de tu papá en vos, tipo, porque no, una cosa es que vos en Navidad te reunís con la familia o con los amigos, no sé, en cumpleaños, y son, no sé, nadie es médico y te dicen, che, ¿cómo va la facultad? Y otra cosa es que sean todos médicos y te pregunten, che, ¿y esto? Y te hacen las preguntas puntual, tipo, esto, ¿qué onda? te digo algo, una vez hubo asado con médicos internacionales a ese nivel,
Y uno de esos médicos, que era español, era cirujano, creo que de la pierna, ponele, y me dijo, decime todas las arterias y todas las ramas que hay en la pierna. No sabía nada, me quedé y le dije, no, yo todavía no vi eso. Y era ponerle, no sé, octubre, y estábamos por el plan, ¿no? Y obvio. Ese día me quedó grabado en la cabeza y dije, ay, por Dios. Sí, sí, fue ¿Tu viejo durísimo. se graduó en la UBA o en otra facultad? Sí, en la UBA. Toda mi familia. Mi abuelo también en la UBA y mi bisabuelo también. ¿Todos Vienen, médicos? sí. ¿Y no tenés ningún hermano que esté haciendo medicina? No, mi hermana es más grande, estudia psicología. Pero tengo, o sea, el hermano de mi abuelo es médico también. eh, la prima de mi papá es médica, todo mi entorno, con la gente que yo me crié, son médicos, todos los amigos de mi papá. Sí. Mi mejor amiga estudia medicina también, que estudia en otra facultad y se saca 10. Entonces imagínate, ella se está por recibir, porque se recibe el año que viene, creo, o este año, y yo acá, pero bueno, eso Sí, también es. nunca es bueno compararse porque la realidad es que cada uno vive las cosas diferentes, Claro, también pero aprendí es eso. inevitable compararse, siempre uno se compara. Y Todo el uno tiene mundo, que... ¿Sí? las páginas de Instagram, yo sigo un montón de Instagramers de la facultad, ¿viste? Que están en segundo año, tercero, y siempre te dicen eso, no te compares, cada uno tiene su camino, cada uno tiene su vida. Eso también fue clave este año, en 2020. Al estar en la pandemia, para no sentirse solo, ¿viste? Yo me empecé a unir a páginas de Instagram, eh, muchos grupos de WhatsApp. ¿Fue bueno eso? Sí, sí. Mm. ¿Te sentiste acompañada, digamos? Sí, a fin de año ya estaba, viste, cuando querés salirte de todo, no querés escuchar más a nadie hablando de nada. Pero ahora que me tomé esta semanita ya estoy con pilas de vuelta. Mm. Hay una cosa que leí hace 2, 3 semanitas que dice que el fracaso te, te confronta con tu ego, con tu yo puedo, ¿me entendés? Tipo, cuando vos fracasás, Mm, tenés dos opciones. O lo escondés, como para que nadie sepa que fracasaste, o te confrontas con tu ego y te das cuenta que sí, fracasaste, y que no pudiste o que te equivocaste, y que fue un fracaso. Pero ese claro, fracaso, muchos fracasos hacen que tu ego mengue, o sea, que se haga más chiquitito, y te lleva a un estado mucho mayor que pocas personas que tienen mucho éxito constantemente llegan, que es la humildad. Hay muy poca gente que es humilde y no fracasó en la vida. De hecho, si vos le preguntas, si vos ves a una persona que tiene humildad, uno de ellos, no sé si lo conoces vos, a Daniel Rossetti, que es un psiquiatra muy conocido acá en Argentina, que yo no, no subí lo un par conozco. de videos de él. Bueno, Capaz lo... la humildad que yo veo, o a la gente que yo veo que tiene una humildad que es abrumadora, digamos, que es cautivante, te das cuenta y ellos te hacen parte de sus fracasos, porque está en ese fracaso te das cuenta que el ego no te suma. De hecho, aleja a la gente que más querés, aleja a la gente que ni siquiera podés llegar a conocer porque tu ego es tan grande, porque tenés tanto éxito que, que espanta al resto. Pero bueno, eso también lo voy a editar, probablemente lo saque. Bueno, Pau, pasamos entonces a la siguiente. Dice, película, libro. Ah, no, perdón, me dijiste que se está cortando, me parece a mí. Sí, ¿soy yo? No, 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 creo que yo escuchaba tac, tac, pero no sé, creo que soy yo, no sé. Me estabas comentando, porque yo te interrumpí, qué cosa era el éxito para Pau. Me decías que en el momento de ser médica, ¿cómo sería eso? Claro, poder levantarme todos los días y ir a hacer el trabajo que a mí me gusta. Yo creo que eso sería para mí el éxito. Trabajar de lo que me guste y ir feliz. Por más de que sabemos que es un trabajo y que no todos los días te levantas contento por tener que trabajar, pero yo creo que sería eso. Estar haciendo algo que a mí me guste, ¿viste? Sí. Ujú, bien. ¿Y qué película o libro me recomendarías? Que vos decís, mira, Leo, este libro me cambió, me Obra de dio teatro, el que lo estoy leyendo obra, ahí.
u obra de De teatro que te cambió. El Pero yo no fantasma voy a de ir la a... ópera. bueno. Hay una película igual, hay un libro, hay todo del fantasma de la ópera. No, pero la que yo te digo es la obra de teatro El fantasma de la ópera, hermoso. Eh, la música, yo con la música tengo algo que me encanta, ¿viste? Yo cuando estoy mal me pongo música y ya está. Entonces, el fantasma de la ópera, no sé por qué, pero es algo Voy a que... borrar eso, porque obra de teatro no voy a ir a ver nunca. No me gusta el teatro, pero bueno. Si lo vas a borrar, bueno, no. No, 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 lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo borré para la próxima, para que diga Dale. solamente película, libro. Libro. No, no, está bien, contame por qué el fantasma de la ópera, porque la música, ¿qué más me dijiste? Sí, primero por la historia. Ujú. Y creo que la música, sí, es más que nada también la música. Yo con la música tengo como que me encanta, me gusta mucho la música. Me gusta mucho cantar, todas esas cosas. Y no sé, es como que, ¿viste con algo que te encanta? Me fascina. El musical del Fantasma de la Ópera, el teatro, amo. No sé bien por qué, pero me quedo, como que me encanta, sí. Bueno, y voy a Libro, tenerlo en cuenta. ¿Y conoces a un grupo que se llama Nightwish, o se llamaba Nightwish, que no. tienen una Eh, versión de la canción del fantasma de la ópera? Es una sueca, muy conocida la canción. Capaz lo conozco, pero no conozco el nombre que me estás diciendo. Me pasa eso, yo no me acuerdo los nombres de las canciones. Me acuerdo la canción, pero quién canta o quién Mm, actúa, me pasa lo mismo. el video de la canción es, primero, la canción es del fantasma de la ópera, dice tan, 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 el típico, Sí, eh, la la- típica introducción, sí. claro, y es una chica que capaz que lo viste, es una chica que en el video aparece con una especie de traje tipo Matrix, pero amarillo, No, no, ¿no? no lo vi. No, Bueno, no me... terminada la entrevista te lo voy a mandar. Terminamos y te mando el video para que lo escuches. Me va a encantar, me va a quedar toda la Dale. tarde con eso. Y para terminar, Pau, ¿qué consejo le darías a la Pau ingresante? Pero no la ingresante. ¿En qué momento el 2018, no, 2019, en qué momento quedaste libre? A Nato dejé de ir, porque dejé de ir, cuando terminó Splagno, en septiembre. Ujú. Y estoy embrio seguí yendo hasta noviembre. Pero sí, creo que sí, en noviembre me quedé libre de Estoy embrio, que fui a rendir el recuperatorio y me fue mal. Y Anato no es que seguí rindiendo. Anato rendí locomotor, me fue mal. Seguí yendo a cursar todo Splagno y Splagno no rendí directamente. Después dejé de Ujú. ir. Pero hasta Y, noviembre. o sea que cuando hubo algo particular que te dijo ya no voy más a Nato. Que la pasaba mal, porque todo el mundo me decía que siga yendo a neuro para saber lo que era, pero para mí era horrible ir y no saber de qué hablan, y me mataba que en la mesa el ayudante te hacía preguntas. Entonces Mm, vos quedabas, o sea, quedaba expuesto que vos no sabías, ¿me entendés? claro. Y a mí para eso era horrible. Decirle no sé, estando en la facultad, era tipo... mm. Y ahí dejé de ir a neuro. Que me arrepiento, porque si hubiese ido a neuros, hubiese sabido qué era y este año capaz me iba a recuperar. Por qué pensás que está mal decir no sé cuando te preguntaba el ayudante? No, porque yo me sentía muy mal conmigo misma. Era como que sentí que, como que yo estaba haciendo todo mal, entonces decirle no sé era como que sacaba para afuera que de verdad no sabía, no sé cómo decirte. Ujú. Pero la gente que no me conoce me ve la cara y yo tengo cara de estudiosa, se ve. Entonces todo el mundo me decía, Pau, pero ¿cómo vos no sabés? Pero Pau, pero no tenés cara. Y yo tipo, no sé nada, tengo cara de que no sé nada. Sí, te juro. Y la ayudante me decía, y yo tipo era, no sé, porque no lo sabía, y la ayudante me decía, bueno, nada, pero no pasa nada, me dice, pensalo. Y yo tipo, no sé de qué me estás hablando, no tenía ni de dónde sacar herramientas. Ya, entonces, nada. No, sino en realidad cuando vos sabés del tema y decís no sé,
no tiene nada de malo. Está bien porque creo que ahí es cuando más aprendés. Porque es tipo, justo te preguntaron algo que no sabías y decís, bueno, para la próxima, esa pregunta me la voy a saber. Claro, pero vos no sabías en serio, digamos. Claro, no tenía ni idea. Bien, Es más, me bueno. acuerdo que el día que lo que me preguntaron fue las partes del colon. Que después lo vi este año, en 2020, y era una boludez. Y es tipo, ay, Dios, ¿cómo no sabías? Bueno, entonces ese momento, cuando te regresas, ¿vos tomaste solita la opción de decir ya lo dejo o lo charlaste con alguien? No, yo sola, porque todo el mundo que te quiere, que te apoya, te dice, dale, pausa y intentalo, no sé qué, no sé cuánto. Fue Bueno, algo mío. bueno, pongámonos en esa situación entonces. Ese día, cuando fuiste al práctico y te preguntaron las partes del colon y no las sabías y te regresaste a tu casa. Imagínate que ahora te encontrás con esa ingresante en el colectivo. ¿Te regresabas en colectivo? Sí, llorando. Bueno. Bueno, imagínate que te encontrás en el colectivo, te sentás al lado de esa Pau que está llorando. O sea, de esa Sí. Pau que está llorando. Eh, ¿Qué le dirías? Le diría que me quede tranquila, que todo va a estar bien, que, que en 2020 cuando sea, como que yo voy a poder entender, que no es que yo soy el problema, sino que yo puedo, yo soy inteligente y que yo soy capaz de entenderlo. Porque yo estaba muy angustiada porque yo de verdad pensaba que no podía entenderlo, ¿entendés? Porque me pasaba eso. Eh, entonces me diría eso, que yo puedo, que me quede tranquila, que tengo que invertir más tiempo, invertir en un curso y que todo va a salir bien, que nada, que yo soy capaz. Yo me diría eso, que todo va a mejorar. Mm. Seguramente cuando seas médica y te enfrentes a otras situaciones durante estos años antes de ser médica, eh, también vas a tener esos momentos que todos tenemos en el que uno le agarra la inseguridad, que es normal y que uno tiene que darse cuenta que no es uno el que se está poniendo en tela de juicio en un examen o en un práctico, en un parcial, sino que simplemente lo que estudiaste, o sea, el sistema de estudio que estás implementando por ahí no da, o el Mm. tiempo, o sea, son factores como que no son trascendentales, o sea, lo importante es lo que sos vos como persona y lo bueno que vas a hacerle al mundo cuando seas eso que quieres ser. Así es Bien. que, nada, Pau, solamente decirte que me encantó haber compartido este año con vos, que Mm. nunca fuiste densa, que cuando lo fuiste te lo dije y dejaste de mandarme audio de 50 minutos, así que está bien. Pero nada, sos de las pocas personas que me agradó conocer mucho este año y eso. Así que muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que tengas para decir, Pau, para cerrar? Sí, yo te quería agradecer a vos. No sé si vale eso. Que para mí el 2020 vos fuiste muy fundamental porque me abriste mucho la cabeza para implementar esto de los ciclos de estudio. Después me pegué en la pared, algo que me dejó, como que me marcó mucho, que es, importa cómo nos sentimos. Mm. ¿Cómo era la frase? Ya me lo olvidé, pero la tengo anotada en la pared. ¿Cómo era? Eh, ay, impacta cómo nos sentimos y cómo hacemos las cosas. ¿Cómo era? Bueno, con mis Eso- palabras, lo que nos a habías ver. dicho era que es importante cómo nos sentimos nosotros para hacer las cosas. Porque si vos te sentís mal, si te sentís sin ganas, no van a resultar bien las cosas. O sea, para estudiar, digo. Es como que tenés que tener ganas, estar motivado y eso es muy importante, muy importante. Eso me quedó grabado todo el año. Y cada vez que Ujú. estaba mal veía eso y cuando lo veía me era sincera a mí misma y decía, escúchame, ¿tenés ganas? Porque si no tenés ganas, hacemos otra cosa. Porque si no era estar sentado ahí, viste, y perder el tiempo. Así que nada, me quedo con eso, que en 2020 vos fuiste fundamental por todas las herramientas que me diste y que me di cuenta que como que no tenía nada malo yo, todo lo que me estaba pasando era normal y que le pasaba a todo el mundo, que eso en la Ujú. facultad no te das cuenta.
no te das cuenta porque, no sé, como que no te das cuenta. Creo que la gente no es muy sincera tampoco. Mm. Bueno, Pau, no, sí, lo que te pasa a vos y lo que nos pasa a todos es lo que nos pasa toda la vida igual, ni siquiera solamente en la facultad. O sea, el miedo al fracaso, el alimentar expectativas que son de otros y que no son tuyas, porque lo que vos decís esto de que, ¿qué tiene de hacer el CBC en 2 años? Y a veces recibir frases como la que te dijo este chico que vos decís, no tiene nada que ver, puede ser cirujano, o sea, hay gente que hace cirugía a los 35 años y no tiene problema. Claro. Y me causa rareza porque vos tenés gente conocida en medicina, o sea, no sé por qué le creíste eso al Pero tipo. porque toda la gente que yo tengo conocida de medicina son gente de 50 años. Ajá, Que imagínate que en esa época ni era siquiera había diferente, celular. Era como claro. que no tenías nada mejor que hacer que sentarte y leer en biología. Es tipo, ¿por qué? Claro. No, y los procesos también son diferentes porque antes era diferente, vos salías como muy orientado de la facultad, no tenías los mismos procesos de residencia que ahora. Pero bueno. Claro. Bueno, Mm. Pau, muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Seguro que a más de uno le va a servir mucho lo que nos contaste. Y nada, nos toca ahora preparar el final.